Gaia es el nombre de aquello que protege a la nación Garú. Está siendo amenazada por la Triada. Una parte de ella se volvió loca. Hoy, en las pantallas, el libro del Wyrm. Buenas a todos, soy Ezcardan de nuevo. Hoy os traigo esta reseña, sé que llega un poco tarde. Voy a intentar ponerme antes de final de año un poco al día con las reseñas que no he podido ir haciendo. Y hoy os traigo el libro del Wyrm, uno de los libros más interesantes de la línea de 20 aniversario para poder llevar a los enemigos principales de los hombres lobo, todos aquellos que sirven al Wyrm. Hay más libros que nos faltan por reseñar, pero que no han salido en español. Umbra es uno de ellos, quizás uno de los más imprescindibles. Shattered Dreams, para mí, es uno de los más interesantes en lo que se refiere si eres fan de Hombre Lobo, porque describe unos periodos que nunca han estado bien descritos en la línea oficial. Yo tengo mucho cariño a Parentela, a Kingfall. Y además he oído hablar bastante mal de Caminos Cambiantes porque sé que es un libro muy polémico en inglés, pero no sé exactamente por qué. De hecho, cuando yo he hablado los motivos por los que es polémico, parece ser que se le acusa de un poco transfogo, que ya sabéis que tuvo este White Wolf en la última etapa de casi cuando se acercaban a la quinta. No me han dicho que no hacen esa lectura del libro, pero si vosotros sabéis a lo que se puede referir, por favor, decidme en los comentarios, porque estoy tremendamente interesado, porque es un libro que no he leído, no he podido conseguir todavía. Principalmente porque no voy a comprarme un libro cuando había la amenaza, entre comillas, de que saliera en español. Ya no creo que salga por el tema de las licencias de Paradox y tal, pero bueno, eso es otra cuestión muy compleja. En fin, hoy os traigo el libro del Wyrm. Como veis, mi libro no se llama el libro del Wyrm, sino que eso lo tenéis como siempre aquí abajo. La portada original. Esta es la edición retapada. Ya es lo que he comentado con las ediciones retapadas. Esta concretamente me parece la más bonita de las de Hombre Lobo. Vampiro tiene alguna edición retapada que merece más o menos la pena, como por ejemplo el manual de Cazadores Cazados 2, en el que tiene ese aspecto cuaderno de campo. Este tiene esta portada de Pentex, que a mí particularmente me gusta, pero me parece excesivamente caro para una portada alternativa. Me vuelvo a repetir, las ediciones retapadas de coleccionista, si no tenéis un vínculo emocional con el juego, no las compréis porque no hacen ningún tipo de bien. O sea, esto es como el cómic y otro tipo de tal. Las ediciones retapadas no suelen merecer la pena. Si tienes un vínculo emocional, estamos hablando de otra cosa, como me pasa a mí. Mi Hombre Lobo tiene un vínculo emocional conmigo y por eso me he comprado las portadas alternativas. Pero vuelvo a repetir, no suelo recomendarlas. No me parece un buen formato de negocio. Bueno, aquí cada uno hace con su dinero lo que quiere. Bueno, tenemos esta primera página. Ya vamos a ver propiamente el libro. Que lo primero que podemos observar, y que no me gustó, es que no contiene cómic. Esto para mí, pues bueno, la verdad es anecdótico, pero a mí pues no me termina de convencer. A mí me gusta que los libros de Hombre Lobo tienen ese elemento de cómic, que bueno, no tenía toda la línea original, pero la verdad hubiera estado bien. Tenemos introducción a la llamada del Wyrm, en los que nos habla un poco de cómo funciona el Wyrm de forma muy vaga, o sea, una serie de ideas principales, ¿no? Está bien para presentarnos lo que es este enemigo, que es como pasa con la Trinidad, el Wyrm, el Caos y la Tejedora, Wyrm, Weaver y Wyrm, tiene un punto importante en este concepto, de que es un elemento muy abstracto, pero la verdad aquí nos lo deja una serie de temas, ambientes y tal bastante bien clarificados, aunque obviamente nos lo van a expandir muchísimo. De hecho, el capítulo 1 viene la sabiduría del Wyrm, en el cual nos hablan mucho del Wyrm triádico. El Wyrm triádico es una de esas cosas que a veces cuesta entender un poco del Wyrm, porque a menos que leas manuales muy concretos de Hombre Lobo donde te lo explican, el Wyrm triádico, cuando te empiezan a hablar de él, que son las tres cabezas del Wyrm, a veces es un maldito caos si no te has leído las fuentes adecuadas, porque los mencionan como si supieras. Aquí te viene, el Wyrm tiene tres cabezas, cada una de un tipo de diferencia de corrupción. De hecho, el Wyrm, como era el devorador de almas, era el Wyrm que lograron encerrar los croatanos, que se despertó cuando los europeos llegaron al Nuevo Mundo. Nos hablan un poco de cómo funciona
todos los incarnas del Wyrm, igual que los hombres lobo tienen sus incarnas, que son sus tótems tribales, el Pegaso, el Fenris, el Wendigo, pues existe una serie de incarnas que se cogen al Wyrm, ¿no? Que por ejemplo el del deseo, el del poder, el del odio, todos estos incarnas, digamos que afectan al ser humano y les hacen un poco hacer las cosas que hacen. Yo con esto, la verdad, tengo un poco de amor-odio. O sea, me parece chulo que sean una serie de entidades las que dan esta maldad al mundo, pero como gran parte de esto le quita un poco el libre albedrío y la maldad humana, la suaviza. Cuando la maldad humana es justificable por una entidad, digamos que pierde parte de su humanidad. Y a mí es una de esas cosas que no me terminan de gustar. Por ejemplo, esto se ve bien en la película de Wonder Woman, por hacer un símil, en el cual es un pequeño spoiler de lo que te dicen, aunque bueno, si conoces Wonder Woman, saber que sale Ares en la película, pues es como decirte, no, vamos a hacer una película de Superman y no va a salir Kryptonita. Por favor. Ares en cierto momento de la película te dice que aunque él le derrote, el ser humano tiene algo dentro que le obliga a actuar. Él lo único que hace es incentivarlo, pero no... Una vez incentivado, la humanidad va sola. Entonces, determinar que esos maldad humana está representada por unas grandes entidades que obligan a los humanos a hacer lo que hacen, yo siempre soy un poco reticente a este tipo de elementos. O sea, pero bueno, está bien. Para el concepto de hombre lobo está bien. Nos hablan de un montón de ellas, algunas de hecho no... Yo he leído mucho Hombre Lobo, algunas ni me sonaban. O sea, sé que algunas de estas han comentado, pero no, algunas no me sonaban. Tampoco me he puesto a contrastar, porque además vienen muchas y, bueno, algunas vendrían en manuales que no vinieron en español, otro tipo de cosas. El Wyrm en la Umbra nos hablan un poco cómo funcionan los dominios del Wyrm en la Umbra, ¿no? Los lugares que contamina, los lugares que corrompe, dándole una importancia bastante grande, aunque creo que aquí no viene, a Malfeas. Bueno, nos viene primero cómo es el camino a Malfeas, cómo corrompe los sitios, por ejemplo, los lugares de las ciudades que son las cloacas, no las cloacas físicas, sino que se llaman las cloacas porque es donde deja toda la mierda. Y a continuación sí nos hablan de Malfeas y todo lo que supone. Malfeas es el reino del Wyrm, es un lugar bastante chungo donde ir y nos vienen muchas localizaciones de todo Malfeas, cartografiándolo bastante. El único problema que le puedo ver a esto es que sin el libro de Umbra, gran parte de esta situación queda incompleta, porque claro, si tenemos lo que es el infierno de los hombres lobo, el lugar más peligroso de la Umbra para los hombres lobo, que es Malfeas, y no tenemos el resto de sitios, el resto de reinos, nos da la sensación de que el Wyrm es un enemigo mucho más potente de lo que en realidad es. Es muy potente, y de hecho tiene las de ganar. Pero si no podemos explorar el resto de sitios, los viajes a la Umbra, yo temo que se conviertan meramente en un tránsito a viajar a esta especie de mundo infernal, este reino caótico donde tiene origen el Wyrm. Y bueno, pero es una queja puramente personal. La verdad es que la descripción está muy bien. Yo creo no he leído una descripción de Malfeas mejor estructurada jamás. Es verdad que estas cosas venían algunas veces en los libros del Wyrm o en algunos libros de Hombre Lobo, pero aquí viene muy bien estructurado, hablándote de todos los ducados, de las localizaciones, los templos, todos los lugares dedicados al Wyrm. Cada uno tiene semillas para aventuras o campañas. Ves enemigos que pueden ser enemigos de campañas. Vienen los ducados elementales. La verdad está muy, muy chulo. Esta descripción de Malfeas a mí me ha gustado mucho. Da una tierra a los hombres lobo hostil donde que explorar y que hacer aventuras. Incluso, ¿por qué no?, jugar con danzantes de la espiral negra, ¿no? En esta lucha de poder entre los distintos ducados de Wyrm. Capítulo 2, Peones y Títeres, en el que tenemos a Pentex, ¿no? Y nos hablan un poco de Pentex. Pentex viene a ser el Monsanto del mundo de Hombre Lobo, el que es una empresa creada por... realmente es un consorcio es un consorcio en el que la cúpula no está muy bien definida y está distribuida a lo largo de miles y miles de pequeñas empresas. De hecho, la gente no sabe habitualmente que trabaja Pentex. Tú no vas a ver nunca el logo de Pentex propiamente dicho.
sino que vas a ver a sus agentes. Porque Pentest es como, vuelvo a repetir, es como Monsanto. ¿Quién es el líder de Monsanto? ¿Cuál es la cúpula de Monsanto? Pues en realidad es muy abstracto, nadie sabe exactamente cómo funciona eso. ¿Y hasta dónde llegan las guerras? Pues aquí nos lo empiezan a hablar, ¿no? Y nos hablan un poco de todo este elemento empresarial de gente que sirve al WIR a través de, bueno, de todo este sistema de empresas. La verdad, a mí me fascina. O sea, para mí, Pentex siempre es algo, sobre todo desde que empecé a trabajar, porque yo habitualmente he trabajado siempre para grandes empresas, ahora mismo es la excepción, pero siempre he trabajado para grandes conglomerados de empresas. Y es que leyéndolo digo, es que no sé si es más suave o más grave de lo que realmente pasa en estos lugares. Entonces, es muy duro de leer. Es muy duro de leer porque ves muchos paralelismos. Y eso no es agradable. Después tenemos las filiales, ¿no? Aquí nos van a hablar de todas las empresas que dependen de la propia Pentex. Pero tenemos por ejemplo, estas las voy a hablar porque algunas son muy divertidas. Es Surbus Computers, que lo que se dedican es a hacer principalmente ordenadores. Bueno, está muy actualizado porque, bueno, todas estas existían antes, algunas de ellas, hay alguna nueva. Pero Surbus te habla de que se dedica a hacer smartphone, porque toda la tecnología que hacen ellos, digamos que está creada para corromper algún elemento humano, ¿no? Entonces Surbus, aparte de sus noticiarios, tiene smartphones, tiene tabletas, es la gran filial de la era de la información. Después tenemos Incógnito, que era la de... Incógnito es una especie de Anonymous, en el que, claro, dices, pero bueno, pero Anonymous, no, pero porque ellos lo que buscan es más bien la anarquía, que tú seas desconfiado, que solo confíes en ti mismo. Porque al fin y al cabo, es verdad, estás destapando elementos del gobierno, pero lo que estás haciendo es crear en la humanidad un cinismo y un individualismo de que solo puedes confiar en ti, porque es lo que quiere hacer realmente Pentex, ¿no? Es destrozar todo lo que ata a un individuo al mundo. El elemento de... Además meten espíritus dentro de sus objetos que se llaman perdiciones, en los cuales pues cuando alguien es muy adicto se convierte en fomoriano. Y, por ejemplo, el tema de tabletas y ordenadores, lo que te hace es que te vuelves adicto a ello y ya no le haces tanto caso a tu familia como te hace tu móvil. Es lo que quiero decir, que a veces eliminar los problemas de la humanidad a veces le hacen perder un poco la tristeza, porque tú, claro, el problema es que se te acostumbras y ya no necesitas objetos de Pentex para hacer eso, porque lo que hace es crear ese pozo en ti, despertarlo. En Incógnito igual, lo que hace es despertar la anarquía, el caos, ese elemento de no quererte fiar de nadie, de no confiar en nadie, de que todo el mundo te está mintiendo. Telus, que es la empresa que hace videojuegos, esta me hace mucha gracia, sobre todo en el antiguo libro, porque te decía que Telus era una empresa menor, que no nadie le hacía mucho caso. De hecho, el motivo por el que Telus no era absorbida por la tecnocracia es que la tecnocracia veía en los videojuegos algo demasiado infantil, no tenía ningún futuro. Claro, ¿cómo han cambiado las cosas desde que se escribió el libro de Subsidiarias y Telus? Pues aquí, bueno, pues te hablan de MMOs, te habla de todo este tipo de cosas, de sensibilización hacia la violencia y todo este tipo de elementos. La verdad está muy bien. Bueno, con un montón de críticas veladas a grandes empresas y a videojuegos actuales. Avalon Incorporation es la que hace los juguetes, por ejemplo, algo tipo las Barbies. Pues las Barbies crean posiciones imposibles para que las chicas desarrollen anorexia. A los chicos juegan con armas para deshumanizarlos, para prepararlos al conflicto, para devolverlos desalmados y todo este tipo de cosas. Dark Dog Games Factory es la empresa de juegos de rol en el que, por ejemplo, te habla de la creencia a satanismos, a paganismos, y, por ejemplo, te habla del Vampiro 17 aniversario, Nosferatu 17 aniversario, algo así. Bueno, las críticas están súper bien. Hay una crítica aquí a la empresa PPC. PPC, bueno, es una crítica brutal por parte de la gente de Onyxpad a CCP, la empresa que era madre de White Wolf, o sea, la que compró todos los derechos, que es la creadora de EVE Online, y te hacen una crítica brutalísima. O sea, a mí me parece muy buena. O Tulis, que es un poco el McDonald's de la época, ¿no? Con esa comida rápida
y todo ese tipo de cosas. El King Distilleries, que esta es la de la Bloodweiser, claro. Esta es la que crea bebidas. Endron Oil, que es la de los petroleros. No, no, eso es Endron. Ah, sí, claro, Endron Oil, que es la de los que llevan el combustible en barcos de mala calidad, que apenas porque si hay mareas negras no les importa. Todo ese tipo de cosas. Y te hablan un montón de empresas más pequeñitas, ¿no? Las cabezas de la serpiente. Y gran parte de donde tiene colocadas las cosas Pentex, ¿no? Magadon farmacéuticas, que pues es obviamente para narcotizar a la población. Los primeros equipos son fomorianos de élite, ¿no? Estos dependen de Magnadon farmacéutica, es humanos a los que tienen medicados a tal nivel que se convierten en fomorianos de élite. Y bueno, traen un montón de cosas así, ¿no? Habla de genética, de pediatría, de productos veterinarios. Es muy cruel, muy cruel esta parte del libro. Hay que tener cierto estómago, sobre todo para saber que gran parte de lo que viene aquí no es tanta ficción. De hecho, el problema de esto es que, claro, aquí dices, coño, es que hay una entidad demoníaca llamada el Wyrm que ha creado esto. Pero es que tú lo lees y dices, es que esto, lo más problemático es que no está tan alejado de lo que pasa en la realidad. Y eso es muy duro. La junta directiva está... Me suena a mí que salvo dos personajes, claro, yo no soy un gran seguidor de la metatrama, son todos nuevos. Entonces aquí nos hablan de toda la jugada de cúpula directiva y de todo su historial, ¿no? La cúpula directiva de Pentex tiene un elemento muy bestia. Todos son grandes enemigos, de hecho puedes coger cualquiera y decir, bueno, pues mira, el enemigo de mi campaña va a ser, por ejemplo, Donald Gauntry, es que es una, o yo que sé, Ursula Crane, por ejemplo, y ponerla de villana. Y la verdad que quedan villanos muy carismáticos, muy bien construidos. Nos hablan aquí de una serie de nuevos directores. Además, la cúpula de Pentex está ahora mismo en elegir al presidente de Pentex, con lo cual hay una carrera por el trono. Hay gente que ha perdido su puesto, antiguos miembros de la cúpula directiva, que son personajes viejos, que te cuentan un poco lo que ha pasado con ellos o en qué posición están dentro de una cúpula cambiante. Nos habla mucho de los primeros equipos, obviamente. Antes nos han explicado el origen, aquí nos hablan un poco lo que pueden hacer, cuál es su entrenamiento, cuál es su utilidad, cómo se les despliega. Le dedican bastante, son unos enemigos bastante importantes para los hombres lobo, le pueden poner en problemas. Para mí, a ver, problemas, relativamente. A personajes principales pueden ponerles en problemas. Para mí son enemigos más de parentela o más de acompañar a otros personajes. Bueno, nos hablan aquí de trucos de narración para crear la esperanza, la desesperanza, ¿no? Ese tono melancólico, ese tono de que, mira, sí, te puedes cargar el envío del Amazon de Pentex, ¿vale? Pero es que no importa, porque va a aparecer otra empresa que realmente también era una mensajería de Pentex y lo va a hacer. O puedes cambiar la política de muñecas de Avalon Hill. Pero sí, pero es que Avalon, bueno, no es Avalon Hill, Avalon. Pero hace la crítica también a Avalon, porque tiene juegos de tablero y wargames. Pero bueno, vale, lo haces. ¿Y qué? ¿Hay otras jugueteras que lo harán? ¿O buscarán otra forma de corromper a las niñas y los niños? Y otro tipo de cosas. Que no importa lo que hagas, ¿no? Y todo esto tiene este punto de desesperanza. Nos hablan de las sectas del Wyrm, gente que adora el Wyrm de alguna forma, ¿no? Los movimentarios del Wyrm, como yo los llamo. Nos vienen ejemplos de sectas. Viene incluso un Greenpeace que trabaja, ¿no? De ecoterroristas. Que de hecho los hacen para que la gente no les... que es el equipo FIAR, que es el equivalente a Greenpeace, que mediante sus actos violentos hace que la gente sea reticente. Porque, claro, sí, me dices que recicle, pero es que me estás poniendo bombas en mi calle, ¿no? Entonces tiene... Es que este capítulo es muy duro de leer. O sea, dentro de todo el libro, este capítulo me parece brillante por lo crudo que es. Y lo único que te hace hacer algo es saber que existe
un motivo real, una entidad que está provocando esto. Pero es que esto no está muchas veces muy alejado de la realidad del día a día cotidiana. El resto de capítulos en el que nos hablan de la espiral negra puede ser terrible, pero sabes que es ficción. El problema de aquí es que sabes que no lo es. Y para mí es un capítulo muy, muy atrevido, muy, muy valiente. Cuando yo hablo de contenido adulto me refiero más a este tipo de cosas. Mucha gente confunde contenido adulto con poner posturas sexuales, consoladores de combate y caca pedo. Pero este realmente es un capítulo mucho más adulto de lo que parece. Nos hablan de muchas organizaciones que son lo que llaman las sectas del Weir, con un montón de consejos de narración para llevarlas a las partidas, por cierto. Está bastante bien. Danza sin fin. Este es en el que nos hablan de los danzantes de la espiral negra. Primero hablándonos un poco de la caída. Le han dado un elemento mucho más consistente y más realista, más lógico a la caída de los colmillos plateados. Colmillos plateados. Aulladores blancos. Y cómo llegaron a la espiral negra. A mí me gusta porque le da un tono mucho más trágico y mucho más pernicioso al asunto que meramente unos hombres lobos muy locos que decidieron suicidarse, ¿no? Aquí tiene un punto muy real, muy trágico. Y nos hablan de todo lo que es la espiral negra, cómo se puede convertir, porque aunque los ayudadores blancos todos son de la espiral negra, cualquier hombre lobo puede entrar en la espiral negra. Nos vienen ejemplos, nos vienen sus tótems, nos vienen sus poderes, su letanía, sus dones, las cosas que suelen hacer. Un capítulo muy completo para crear antagonistas. Los propios danzantes de la espiral negra son enemigos muy, muy terribles. Y aquí nos dan un montón de consejos para poder llevarlos. La verdad, este capítulo está muy, muy bien. Nos hablan danzantes de la espiral negra del resto de... realmente cómo hablan los danzantes de cada una de los tribus. Pero esto se puede meter también realmente a cualquiera que haya caído, ¿no? De hecho aquí es lo a continuación nos habla de por qué podría y qué pasa cuando cae algún miembro de cualquiera de las otras tribus. La verdad, también bastante bestia. Nos hablan de batallas del apocalipsis, que son personajes muy importantes dentro del organigrama de los danzantes. Y nos hablan de qué pasa cuando estamos jugando con ellos. Bueno, las campañas de ese estilo son peligrosas. Son peligrosas porque se pueden ir mucho de madre, son complicadas de llevar. A veces hablar de lo que estás haciendo, no todo el mundo tiene estómago y me parece comprensible. Llevar a los malos no es algo que agrade a mucha gente. Estás haciendo cosas malas al fin y al cabo. Gente que disfruta mucho de ellos y hay mucha gente que, como en mi caso, que disfruta un poco de la ambigüedad que provoca el otro punto de vista. Pero no es plato de buen gusto para casi nadie y eso es comprensible. Pues eso, nos hablan de los dones, vienen un montón de reglas, sus tótems, de manada. Y a continuación, pues vienen de sentir el toque. En el que primero nos hablan de los fomorianos. Creo que es un capítulo muy completo, pero claro, si tienes el libro de los fomorianos, se queda un poco corto. Pero está bien y está muy bien actualizado y creo que le da un toque mucho más adulto y moderno a lo que eran los antiguos fomorianos. Nos hablan de las fomarcas, de las familias fomorianas, de qué pasa cuando son fomorianos de otras razas, ¿no? Por ejemplo, vampiros, que es un fomoriano vampírico. Bueno, pues dice que es algo muy complicado, pero puede llegar a ocurrir. Es más habitual en los ghouls. Y bueno, todo esto, cosas que les encantan a la gente, ¿no? ¿Qué pasa si soy fomoriano espiral negra Changeling? Bueno, pues ese tipo de cosas. Las perdiciones es como un enemigo muy arquetípico dentro de los jugadores de hombre lobo. Casi siempre que te sueles enfrentar a entidades sobrenaturales suelen ser perdiciones, son entidades espirituales que están corrompiendo de alguna forma algo. Para poner un ejemplo que no sea de hombre lobo, en la serie Futurama, si os acordáis, hay un capítulo en el que crean el Blurg, ¿no? Y el Blurg se crea a partir de la caca de una especie de babosa reina. Pues esa babosa reina aquí sería un fomoriano que está creando la Coca Peca, por ejemplo, la Coca Pepsi o la Pepsi Cola, ¿no? Y pues eso sería
la entidad que estaría detrás, ¿no? Y cuando puedes destruir, claro, habrá otras entidades de ese estilo y tal, pero bueno, pues te sientes un poco de que en tu barrio y esas partidas pues ya no harán daño. Miren muchos ejemplos de ellas y sus estadísticas y todo. La verdad está bien. O sea, tú puedes crear las tuyas, pero oye, aquí ya tienes unas cuantas para ambientar tus partidas durante un tiempo. Los ejemplos del Wyrm, ¿no? Nos hablan de animales y fauna corrompida. Después están los caídos, que son... ¿Los caídos eran los Wyrm de otras razas cambiantes? Sí. Sí, ¿no? Es que hay dos entidades... Sí, estos son los danzantes de la espiral negra de otras razas Fera. Bastante revelador, la verdad. Y si te has leído el libro de razas cambiantes que hablé en el último vídeo, la verdad está muy chulo este capítulo. La verdad esto es unas cosas que me han gustado bastante, pero no tanto como las razas parodia. Las razas parodia son como razas Fera que sirven directamente al Wyrm porque son entidades son como quiméricos. Y tienes, por ejemplo, los hombres rana, los hombres tortuga, tienes a unos pandas locos, la verdad, solo por la locura que es, solo por la maldita locura, merece la pena, ¿no? Hombres mono. Me parece muy loco este capítulo. Yo no lo conocía de ediciones anteriores, sinceramente no me sonaba cuando lo leí. O sea, si lo leí, esto se me pasó completamente por alto, porque ahora cuando repase gran parte de mi colección de Hombre Lobo, a lo mejor descubro alguna referencia a esto. Pero esto a mí me ha encantado. Me parece de lo mejor. Sobre todo cosas como, por ejemplo, el hombre mono. Y bueno, después pues nos hablan de cosas extrañas como Inquisidores, Tulonder. Bueno, pues son distintas entidades ya que no encajan en ninguno de los lugares y que nos pueden hablar, ¿no? Y a continuación, bueno, pues los corrompidos, que son humanos que han tenido algún tipo de corrupción, pero que no se han convertido en fomorianos o no se han convertido en otras cosas, ¿no? Estas ilustraciones, por cierto, de gente de Pentex, me encanta, ¿ves? Aquí veis un poco lo que decía de la inhumanidad de los chavales, ¿no? Cómo se les va corrompiendo de distintas formas. Y bueno, pues aquí tenemos los fetiches y equipo variado, ¿no? De distintas cosas del Wyrm. Por ejemplo, pues viene la edición del el licántropo del rapto, edición del 17 aniversario. El licántropo es el juego de rol de hombre lobo dentro del mundo de White Wolf, ¿no? Y lo vemos aquí. Como está, me parece brutal. Esto es que me parece este libro, solo por lo divertido que es leerlo. Vienen videojuegos, vienen juguetes, viene de todo. O sea, este libro, solo por lo divertido... Bueno, aquí acabo. Este libro, solo por lo divertidísimo que es el de leer, entre comillas, es terrible. Pero está tan bien diseñado, tan bien parido, tan bien escrito. Y es divertido de leer, no divertido de... Bueno, que sí, te echas unas risas. O sea, cosas como el manual de Hombre Lobo 17 aniversario. Bueno, de 17 aniversario. Te ríes. Pero es tan delicioso, es tan bueno. El tema de la empresa es portable a casi cualquier juego de tinte sobrenatural moderno, que la verdad a mí me fascina, me encanta. Este libro me parece que es de lo mejor de la edición 20 aniversario. Hace todo lo que puedes tener de crítica en los libros anteriores del Wyrm. Este lo corrige. Me parece que es una delicia. Por lo único que no creo que sea superior, no creo que sea el top 1 de la edición, es porque yo considero a Umbra imprescindible para poder jugar a Hombre Lobo. Pero este es mejor libro. Pero yo considero que... Y además tienes todos los enemigos de los hombres lobo, lo cual pues le da un plus. Pero a mí es que Umbra... Yo no entiendo Hombre Lobo sin la Umbra. Entonces... porque toda la parte espiritual se desarrolla ahí. Y es verdad, luchas muchos entre edificios y tal. Pero el mundo espiritual... Ignorar el mundo espiritual y todo el concepto espiritual de Hombre Lobo considero que es un error, porque es lo más... el toque diferenciador del juego. Y para mí es más necesario, ¿no? Pero este libro para mí es una lectura muy recomendada para todo el mundo.
tanto aficionados del mundo de tinieblas como que no, creo que se lo van a pasar un buen rato leyéndolo. Es un libro de ambientación y de reglas perfectamente equilibrado. A mí me gusta mucho porque tiene muy poquitas reglas, casi todo es ambientación, y eso yo siempre lo agradezco en un libro. Cuanto menos reglas, mejor. Y tienes que tener las reglas justas para poder hacer lo que te dice la ambientación del libro. Y eso lo cumple. No es un libro con un listado de dotes de 40 páginas para estudiantes de Espiral Negra, ni nada, no. Está muy reducido, está muy equilibrado. Y a mí, yo la verdad, soy muy fan de este libro. Soy muy fan de la línea, soy muy fan del juego, y este libro me encanta. Creo que es, yo os digo, compra obligada para todo fan de Hombre Lobo. Y bueno, esto es todo. No sé cuándo vais a ver este vídeo. Espero que este vídeo sea emitido el viernes 25 por la noche. Estoy grabándolo por la mañana. Si eso lo estáis viendo en estas fechas, mañana habrá el directo de 1000 suscriptores. Y la semana que viene habrá 2 reseñas. Para ponerme un poco al día de las reseñas que no he sacado. La semana que viene habrá 2 reseñas. Así que no va a haber reseña de Hombre Lobo ya hasta el año que viene, sino que va a haber 2 reseñas. Una de que va a ser un poco corte de línea, un impasse. Y la otra va a ser porque sale un producto que yo espero mucho. Entonces voy a reseñar su básico. Y poco más. Espero que os haya gustado. Soy Ezcardan. Hasta otra.